Avena contra arroz. A ver, por décadas hemos escuchado que uno es el desayuno de campeones y que el otro es, pues, un carbohidrato vacío sin más. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que la ciencia tiene una opinión muy pero que muy diferente? Hoy vamos a desmantelar todos esos dogmas nutricionales para descubrir cuál es el verdadero combustible para el rendimiento, y lo vamos a hacer basándonos estrictamente en la bioquímica. Y es que la pregunta central de todo este análisis es la siguiente. ¿Son los llamados carbohidratos saludables realmente saludables para todas las personas en todo momento? La respuesta corta, y se los adelanto, es un no rotundo. Y la ciencia explica perfectamente por qué esa avena matutina podría estar saboteando los objetivos de algunas personas, mientras que para otras un simple plato de arroz blanco podría ser la clave del éxito. Porque aquí está la clave de todo esto, la pieza que lo cambia todo. La ciencia nos revela que el mejor combustible no depende de si un alimento es bueno o malo así, en abstracto. No, depende de una sola cosa, y es el nivel de actividad de cada persona. La nutrición, y esto es muy importante, no es una talla única para todos. Es una herramienta de precisión que debe ajustarse a la demanda. Muy bien, vamos a sumergirnos de lleno. Primero, vamos a entender cómo funciona el combustible del cuerpo. Después, analizaremos en detalle los carbohidratos más comunes, uno por uno. Luego, exploraremos un combustible muy especial llamado MCT. Y finalmente, vamos a unir todas las piezas para determinar cuál es el alimento adecuado para cada perfil. Empezamos con la primera sección, el combustible del cuerpo. Y es que antes de ponernos a debatir sobre alimentos específicos, es fundamental que entendamos el motor. Vamos a ver cómo nuestro cuerpo almacena y utiliza la energía, porque esto va a sentar las bases para todo lo que viene después. Nuestro cuerpo almacena carbohidratos en forma de glucógeno en dos lugares principales y tienen funciones totalmente opuestas. Pensemos en el glucógeno del hígado como un donante universal. Su trabajo es mantener estables los niveles de azúcar en la sangre para todo el cuerpo, sobre todo para el cerebro. Pero el glucógeno muscular, bueno, ese es egoísta, es solo para uso personal. Una vez que la glucosa entra en el músculo, se queda atrapada ahí, lista para ser usada única y exclusivamente para potenciar la contracción de esa fibra muscular en particular. Ahora, lo que es realmente fascinante es cómo el cuerpo decide qué combustible usar en cada momento. Esto se rige por algo llamado el concepto de cruce metabólico. Cuando estamos en reposo o haciendo actividades de baja intensidad, el cuerpo prefiere quemar grasa porque es más eficiente, pero a medida que la intensidad del ejercicio aumenta, se llega a un punto de inflexión. Un cruce, donde el cuerpo cambia drásticamente y empieza a quemar principalmente carbohidratos, o sea, el glucógeno muscular. ¿Por qué? Porque necesita energía mucho más rápido. Este concepto es de verdad fundamental para entender todo lo que sigue. Pasamos a la segunda sección, analizando los carbohidratos. Con esa base científica ya bien establecida, es hora de poner los alimentos bajo el microscopio. Y aquí es donde los mitos empiezan a caer y la bioquímica toma el control. Primero, hablemos del caso de la avena. Es el arquetipo del carbohidrato complejo y saludable, ¿verdad? Se le alaba por todos lados por su capacidad de proveer energía sostenida gracias a su fibra soluble que, en teoría, ralentiza la digestión. Suena perfecto, ¿cierto? Pues, la avena tiene un lado oculto. Resulta que contiene avenina, una proteína muy parecida al gluten que puede desencadenar una respuesta inmune inflamatoria incluso en personas que no son celíacas, llegando a causar permeabilidad intestinal. Y por si fuera poco, está cargada de ácido fítico, un antinutriente que actúa como un ladrón básicamente. Se une a minerales esenciales como el hierro, el zinc y el magnesio en el intestino y bloquea su absorción. Para un atleta, esto es sencillamente fatal. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el arroz? La creencia popular, el dogma, nos dice que el integral siempre es mejor que el blanco. ¿Pero es eso lo que dice la ciencia cuando hablamos de rendimiento y toxicidad? La respuesta, les aseguro, podría sorprender a más de uno. Y esta tabla lo ilustra de una manera brillante. Miremos, la avena, alta carga inflamatoria y de antinutrientes. El arroz integral, aunque es un poco mejor en cuanto a inflamación, también es alto en antinutrientes y, lo más alarmante, tiene un alto riesgo de concentración de arsénico, un metal pesado tóxico que se acumula justo en el salvado. En cambio, el arroz blanco, al ser refinado, se deshace de la avenina, de los fitatos y del arsénico. Su digestión es rapidísima, lo que lo convierte en la fuente óptima para rellenar el glucógeno muscular a toda velocidad. Hablemos ahora de la fruta, ese supuesto combustible natural.
El problema es que el azúcar de la fruta es una mezcla de glucosa y fructosa, y el cuerpo las procesa de formas radicalmente distintas. Como se ve en este diagrama, la glucosa va directo a los músculos para ser usada como energía o para rellenar ese glucógeno del que hablamos, pero la fructosa, casi toda la fructosa, es enviada directamente al hígado. Y aquí está el problema. Si las reservas del hígado ya están llenas, ese exceso de fructosa se convierte directamente en grasa. Pero el peligro de la fructosa va mucho más allá. Su metabolismo descontrolado en el hígado genera un subproducto superreactivo llamado metilglioxal. Ese compuesto acelera un proceso destructivo que se llama glicación, donde el azúcar se pega a las proteínas del cuerpo, como el colágeno, formando unos compuestos muy dañinos conocidos como productos finales de glicación avanzada, o AGEs por sus siglas en inglés. Es literalmente como si nos estuviéramos caramelizando por dentro. Este proceso acelera el envejecimiento, causa rigidez arterial e impulsa la inflamación en todo el cuerpo. Tercera sección, un combustible especial, los MCT. Ya vemos los carbohidratos, pero no son la única fuente de energía rápida que existe. Ahora vamos a cambiar de carril para hablar de un tipo de grasa única, los triglicéridos de cadena media, o MCTs. Piensen en ellos como un combustible de alto octanaje para un motor diferente, el motor que está adaptado para quemar grasas. A diferencia de las grasas normales, que necesitan una digestión lenta y compleja, los MCTs son totalmente distintos. Su estructura molecular les permite saltarse todo ese proceso. Van directito al hígado, donde se convierten de forma rapidísima en cetonas. Y estas cetonas son una fuente de energía increíblemente rápida y limpia para el cerebro y los músculos. Y todo esto sin necesitar insulina para nada. Llegamos a la cuarta y más importante sección, el alimento adecuado. Ya hemos analizado la ciencia detrás de cada combustible. Ahora viene la aplicación práctica. Vamos a unir todos estos conceptos para ver cómo elegir el combustible correcto según la demanda específica de cada perfil de actividad. Empecemos con el perfil 1, la persona sedentaria. Para este individuo, las reservas de glucógeno están siempre al 100%, siempre llenas. No hay demanda de energía rápida. Por lo tanto, consumir un plato de avena o mucha fruta es, fisiológicamente hablando, un desastre. Esa glucosa y esa fructosa no tienen a dónde ir, así que el cuerpo las convierte directamente en grasa, promoviendo la resistencia a la insulina, la inflamación por la avenina de la avena y el envejecimiento acelerado por la glicación de la fructosa. Ahora, el perfil 2, la persona que hace ejercicio ligero. Este es quizás el grupo más común y, créanme, el que comete el error más grande. Sufren de lo que se podría llamar el fenómeno del esfuerzo sobreestimado. Creen que su caminata o su sesión de gimnasio casual justifica un gran plato de carbohidratos para recuperar, pero la realidad metabólica es muy diferente. Y esta imagen lo ilustra a la perfección. Una caminata de 30 minutos quema unas 133 kilocalorías, y la mayoría de esa energía viene de la grasa, no del glucógeno. Ahora, un tazón de avena puede tener más de 300 kilocalorías. El desajuste es brutal. La ingesta masiva de carbohidratos no solo es innecesaria, sino que provoca un pico de insulina que detiene por completo la quema de grasa durante horas, anulando el principal beneficio metabólico de haber hecho ejercicio. Pero ahora pasemos al perfil 3, el atleta de alto rendimiento. Aquí las reglas del juego cambian por completo. El ejercicio intenso, explosivo, de verdad vacía las reservas de glucógeno muscular. Para estas personas, los carbohidratos de digestión rápida no son un lujo, son una necesidad fisiológica, esencial para una recuperación y un rendimiento óptimos. Para este atleta, la avena es totalmente contraproducente. Es de digestión lenta y tiene esa carga inflamatoria que mencionamos. La fruta es ineficiente porque la fructosa no va al músculo. Y es justo aquí donde la ciencia es unánime. Como dice una de nuestras fuentes, el arroz blanco se erige unánimemente como la cúspide de la suplementación atlética. Es rápido, es limpio, es hipoalergénico y va directo a donde se necesita, al músculo agotado. Entonces, después de todo este análisis, ¿qué carbohidrato es el rey? ¿La avena? ¿El arroz? ¿La fruta? ¿Cuál es el ganador? La respuesta es que no hay un rey. Solo existe la herramienta adecuada para el trabajo adecuado. La comida no es inherentemente buena o mala. Su valor es completamente dependiente del contexto, de la demanda que nuestro cuerpo está imponiendo en ese preciso momento. Así que la pregunta final no es cuál alimento es mejor, sino una mucho más personal y poderosa. ¿Estamos usando el combustible correcto para nuestro propio motor? La respuesta a esa pregunta, guiada por la ciencia y no por dogmas, es lo que verdaderamente define una nutrición inteligente.